Nunca olvidaré el momento en que vi a mi abuela salir corriendo con la cabeza rapada, mientras toda mi familia se reía. Mis padres fueron los que más se burlaron, pero cuando revelé la verdad, las risas se convirtieron en horror absoluto. La fiesta de cumpleaños de mi primo Javier estaba en su punto máximo cuando escuché los gritos. El patio de la casa de mis tíos en Coyoacán rebosaba de gente. Música de banda sonaba desde las bocinas, y el olor a carne asada se mezclaba con el aroma de las flores de bugambilia que cubrían las paredes. Yo estaba sirviendo agua de horchata, cuando vi a mi abuela Lucía salir corriendo del interior de la casa con las manos en la cabeza. Tenía el rostro desencajado, los ojos llenos de lágrimas. Su cabello, ese hermoso cabello plateado que siempre llevaba recogido en un chongo elegante, había desaparecido casi por completo. Quedaban mechones desiguales, rapados en partes, como si alguien hubiera usado una máquina sin cuidado alguno. El silencio cayó sobre el patio por unos segundos. Luego vinieron las risas. Primero fueron risitas nerviosas, después carcajadas abiertas. Mi padre fue uno de los primeros en reír, con esa risa escandalosa que siempre tenía en las reuniones familiares. Mi madre se tapó la boca, pero sus hombros temblaban de la risa contenida. Mis tíos, mis primos, hasta algunos vecinos que habían venido, todos parecían encontrar la situación hilarante. Escuché comentarios burlones sobre si mi abuela había perdido una apuesta o si estaba iniciando una nueva moda. Alguien gritó que parecía monja recién ordenada. Yo no reí. Algo en la expresión de mi abuela me heló la sangre. No era vergüenza lo que vi en su rostro. Era terror absoluto. Sus manos temblaban cuando intentaba cubrirse la cabeza con un rebozo que alguien le había alcanzado. Me acerqué a ella mientras los demás seguían celebrando y riéndose. La tomé del brazo y la llevé hacia la casa, lejos de las miradas burlonas y las risas que retumbaban en mis oídos como campanas de una iglesia desafinada. Dentro de la casa, en el baño del segundo piso, mi abuela se sentó en el borde de la tina y lloró como no la había visto llorar nunca. Ni siquiera cuando murió mi abuelo hace 5 años. Le pregunté qué había pasado, quién le había hecho eso. Al principio no quería hablar. Solo negaba con la cabeza mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Pero yo insistí. Le dije que confiara en mí, que yo no me burlaría como los demás. Finalmente, con voz quebrada, comenzó a contarme la verdad, y cada palabra que salía de su boca me llenaba de una furia que jamás había sentido. Mi abuela me contó que todo había comenzado hace 3 meses. Mi tía Sofía, la esposa de mi tío Roberto, había empezado a comportarse de manera extraña con ella. Comentarios pequeños al principio, observaciones sobre su edad, sobre cómo ya no servía para ciertas cosas. Mi abuela vivía con ellos desde que murió mi abuelo porque su pensión no le alcanzaba para mantener su propia casa. Era un arreglo que, según creíamos todos, funcionaba bien. Pero la realidad era muy diferente. Sofía había comenzado a tratarla como sirvienta. Le exigía que limpiara toda la casa, que cocinara para la familia, que cuidara a mis primos pequeños desde las 6 de la mañana hasta que ellos se dormían. Mi abuela, a sus 74 años, pasaba el día completo trabajando sin descanso. Cuando intentaba quejarse, Sofía le recordaba que vivía en su casa de gratis, que debía agradecer que la hubieran acogido, que una mujer de su edad sin dinero no tenía derecho a ser exigente. Pero lo peor no era el trabajo. Lo peor eran las humillaciones constantes. Sofía la regañaba frente a mis primos. Le gritaba si la comida no estaba a su gusto. La acusaba de ser una carga. Mi tío Roberto nunca decía nada. Simplemente miraba hacia otro lado como si no fuera su problema. Mi abuela aguantaba todo en silencio porque no tenía a dónde ir. Sus otros hijos, incluido mi padre, vivían en casas pequeñas y nunca le habían ofrecido quedarse con ellos. Ella no quería ser una molestia para nadie. Esta mañana, antes de la fiesta, había ocurrido el incidente que desencadenó todo. Mi abuela había estado preparando la comida desde las 5 de la mañana. Había hecho mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. Estaba exhausta pero satisfecha porque sabía que a todos les encantaría su comida. Sofía llegó a la cocina, probó el mole y dijo que estaba demasiado picante, que lo había arruinado, que siempre arruinaba todo. Comenzó a gritarle frente a toda la familia que ya estaba reuniéndose para preparar la fiesta. Mi abuela, por primera vez en meses, se defendió. Le dijo a Sofía que el mole estaba perfecto, que ella llevaba 50 años cocinando y sabía lo que hacía. Sofía se puso furiosa. La agarró del brazo con tanta fuerza que le dejó moretones y la arrastró hasta el baño. Allí,
Mientras mi abuela suplicaba que la dejara en paz, Sofía tomó la máquina de rasurar de mi tío y comenzó a cortarle el cabello. Mechón tras mechón caía al suelo mientras mi abuela lloraba y pedía que parara. Escuchar eso me destrozó por dentro. Mi abuela, esa mujer que me había criado cuando mis padres trabajaban, que me enseñó a hacer tortillas y me contaba historias de su juventud en Oaxaca, había sido humillada de la manera más cruel posible. Y afuera, mi familia entera se reía como si fuera un chiste. Si esta historia te está indignando tanto como a mí en ese momento, si crees que los adultos mayores merecen respeto y dignidad, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias reales que necesitan ser escuchadas, porque solo hablando de estos temas podemos cambiar las cosas. Le pregunté por qué no había gritado, por qué no pidió ayuda. Me dijo que Sofía le advirtió que si decía algo, la echaría a la calle esa misma noche. Y mi abuela le creyó porque sabía que nadie más la recibiría. Le limpié el rostro con cuidado, le sequé las lágrimas. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaría de todo. Ella me suplicó que no dijera nada, que no causara problemas, que podía aguantar un poco más. Pero yo ya había tomado una decisión. Esta injusticia no quedaría impune. Mi abuela merecía dignidad, merecía respeto, y yo me aseguraría de que lo obtuviera aunque tuviera que enfrentarme a toda mi familia. Salí del baño dejando a mi abuela con una prima que había subido a ver si estaba bien. Bajé las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. La música seguía sonando, la gente seguía riendo, comiendo, bailando. Era como si nada hubiera pasado, como si mi abuela no importara en absoluto. Busqué con la mirada a Sofía y la encontré junto a la mesa de postres, sirviéndose un pedazo de pastel con una sonrisa satisfecha en el rostro. Me acerqué a ella con pasos firmes. Sentía la rabia correr por mis venas como fuego líquido. Cuando llegué a su lado, le toqué el hombro. Ella se volteó con esa expresión de falsa dulzura que siempre ponía en público. Me preguntó si necesitaba algo, si mi abuela ya había dejado de hacer su numerito. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Sin pensarlo 2 veces, le quité el plato de las manos y lo dejé caer al suelo. El ruido del plato rompiéndose hizo que varias personas voltearan a vernos. Le dije frente a todos que era una maltratadora, una abusiva que se aprovechaba de una anciana indefensa. Las palabras salieron de mi boca como cuchillos afilados. Le conté a todos los presentes, con lujo de detalles, cómo había tratado a mi abuela durante meses, cómo la había convertido en su sirvienta, cómo la humillaba constantemente. Y finalmente, les dije que ella había sido quien rapó a mi abuela esta mañana como castigo por atreverse a defenderse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se puso pálida. Intentó negarlo. Tartamudeó algo sobre que yo estaba inventando cosas, que mi abuela probablemente se había cortado el pelo sola por accidente. Pero su voz temblaba. Sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro buscando apoyo. Mi tío Roberto dio un paso hacia adelante y le preguntó si era verdad. Ella seguía negando, pero cada negación sonaba más débil que la anterior. Yo no iba a dejar que se saliera con la suya. Subí corriendo al baño y le pedí a mi abuela que bajara. Al principio no quería. Tenía miedo de la reacción de todos. Pero le dije que ya era suficiente de esconderse, que merecía que todos supieran la verdad. Con ayuda de mi prima, logramos convencerla. Cuando mi abuela bajó las escaleras con el rebozo cubriendo su cabeza rapada, el ambiente cambió completamente. Ya no había risas. Solo había miradas incómodas y murmullos. Mi abuela, con una valentía que no sabía que tenía, se quitó el rebozo. Mostró su cabeza rapada de manera desigual, los mechones que quedaban en algunas partes, las marcas rojas en su cuero cabelludo donde la máquina había raspado demasiado fuerte. Luego, con voz temblorosa pero firme, levantó la manga de su blusa y mostró los moretones que Sofía le había dejado en el brazo esa mañana. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. Mi padre fue el primero en reaccionar. Se acercó a mi abuela y la abrazó. Podía ver la culpa en su rostro, las lágrimas que intentaba contener. Le pidió perdón por haberse reído, por no haber notado lo que estaba pasando. Mi madre también se acercó, llorando abiertamente, preguntándole a mi abuela por qué no les había dicho nada. Mis otros tíos rodearon a mi abuela, todos horrorizados al ver las evidencias del maltrato que había sufrido. Sofía intentó irse, pero mi tío Roberto la detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, vi determinación en su mirada.
Le exigió que explicara, que dijera la verdad. Sofía, acorralada y sin salida, finalmente confesó. Admitió que había rapado a mi abuela, pero intentó justificarse diciendo que era porque mi abuela la había faltado al respeto. Esas palabras provocaron una ola de indignación. Mis tíos comenzaron a reclamarle. Mis primos mayores la miraban con desprecio. La fiesta había terminado, pero algo más importante había comenzado. Si sientes que esta historia necesita ser escuchada, si crees en la importancia de defender a quienes no pueden defenderse solos, dale like y suscríbete. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan estas realidades y se atrevan a actuar cuando vean injusticias. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi tío Roberto le pidió el divorcio a Sofía esa misma noche. Le dijo que no podía estar casado con alguien capaz de maltratar a su propia madre de esa manera. Sofía intentó pedir perdón, lloró, suplicó, pero ya era demasiado tarde. La confianza estaba rota y no había forma de repararla. Se fue de la casa con sus maletas y se mudó con sus padres al otro lado de la ciudad. Mi abuela no podía quedarse en esa casa después de todo lo que había pasado. La sola idea de dormir bajo el mismo techo donde había sido humillada la hacía temblar. Mi padre y mi madre, consumidos por la culpa, inmediatamente ofrecieron su casa. Dijeron que arreglarían el cuarto de huéspedes, que harían lo necesario para que mi abuela estuviera cómoda. Pero yo me adelanté. Les dije que mi abuela se quedaría conmigo. Yo vivía sola en un departamento pequeño pero acogedor en la colonia Roma. Tenía un cuarto extra que usaba como oficina, pero podía convertirlo fácilmente en una recámara. Mi abuela intentó rechazar la oferta. Decía que no quería ser una carga para mí, que yo era joven y tenía mi propia vida. Pero le expliqué que para mí no era una carga, era un honor. Ella había cuidado de mí cuando yo era niña. Ahora me tocaba a mí cuidar de ella. La mudamos ese mismo fin de semana. Entre mi padre, mis tíos y yo, llevamos todas sus cosas a mi departamento. No era mucho, solo algunas cajas con ropa, fotografías y las pocas pertenencias que había acumulado a lo largo de su vida. Pero cada objeto tenía un significado, una historia. Mientras acomodábamos todo, mi abuela comenzaba a sonreír de nuevo. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero era un comienzo. Los primeros días fueron de adaptación. Mi abuela insistía en cocinar, en limpiar, en ayudar con todo. Le tuve que explicar varias veces que no necesitaba hacer nada de eso, que su único trabajo era descansar y recuperarse. Fue difícil para ella aceptarlo, porque había pasado toda su vida cuidando de otros. Pero poco a poco comenzó a entender que estaba en un lugar seguro, donde nadie la juzgaría ni la explotaría. Empezó a relajarse, a ver televisión por las tardes, a leer los libros que le compré. El cabello de mi abuela comenzó a crecer de nuevo. Ya no era ese plateado uniforme y hermoso, pero estaba creciendo. Fuimos juntas a una estética donde una estilista muy amable le dio forma al desastre que Sofía había dejado. Le hicieron un corte pixie que, honestamente, le quedaba mejor de lo que esperábamos. Mi abuela se veía más joven, más ligera. Cuando se miró en el espejo, vi cómo sus ojos se iluminaban por primera vez en meses. La relación con mi familia cambió después de ese día. Mis padres visitaban a mi abuela constantemente. Le llevaban flores, dulces, cualquier cosa que pensaran que le gustaría. Mi padre especialmente parecía devastado por su culpa. Me confesó una noche que nunca se había dado cuenta de lo que Sofía era capaz de hacer, que él pensaba que todo estaba bien, que nunca se había detenido a preguntarle a mi abuela cómo se sentía realmente. Esa conversación fue difícil pero necesaria. Mi tío Roberto también visitaba seguido. Tenía una relación complicada con la situación. Por un lado, amaba a mi abuela y estaba furioso por lo que Sofía había hecho. Por otro lado, sentía que había fallado como hijo al no protegerla. Le costaba mirarla a los ojos, pero mi abuela, con esa generosidad infinita que siempre la había caracterizado, lo perdonó. Le dijo que no era su culpa, que Sofía había sido muy hábil ocultando su verdadera naturaleza. Poco a poco, mi departamento se convirtió en el centro de reunión familiar. Los domingos, mi abuela cocinaba su famoso mole, pero ahora por elección, no por obligación. La cocina se llenaba de aromas deliciosos y de risas. Mis primos venían a visitarla, le contaban sobre la escuela, sobre sus vidas. Ella escuchaba con atención, daba consejos con esa sabiduría que solo da la experiencia. Era como si la familia entera hubiera despertado de un sueño.
consciente de lo frágiles que son los lazos cuando no los cuidamos. En cuanto a Sofía, el divorcio siguió su curso. Intentó quedarse con la casa y con la custodia completa de mis primos, pero mi tío Roberto luchó en los tribunales. Presentó evidencias del maltrato a mi abuela, testimonios de vecinos que habían escuchado los gritos. Al final, Sofía perdió casi todo. La casa quedó para mi tío y mis primos. Ella solo recibió una pensión mínima. Algunos dijeron que el castigo fue demasiado severo, pero yo sabía que era justo. Han pasado 6 meses desde aquella fiesta. Mi abuela está completamente diferente. Su cabello ha crecido lo suficiente para que ella pueda peinarlo como le gusta. Ya no veo ese miedo en sus ojos, esa tensión en sus hombros. Se ha inscrito en clases de tejido en el centro comunitario del barrio y ha hecho nuevas amigas. Sale a caminar por las mañanas, toma café en el parque, vive la vida que debió haber vivido desde que enviudó. Yo también he cambiado. Esa experiencia me enseñó que no podemos asumir que las personas que amamos están bien solo porque sonríen en las reuniones familiares. Me enseñó que el silencio de alguien puede estar gritando por ayuda si sabemos escuchar. Y sobre todo, me enseñó que defender a quienes amamos, aunque eso signifique confrontar a toda la familia, siempre vale la pena. Mi relación con mi abuela se ha vuelto más profunda. Por las noches, cuando ambas estamos en casa, nos sentamos en la sala a tomar té y a platicar. Me cuenta historias de cuando era joven, de cómo conoció a mi abuelo, de los tiempos difíciles que vivió pero que superó con dignidad. Yo le cuento sobre mi trabajo, mis sueños, mis miedos. Hemos desarrollado una conexión que va más allá de la sangre. Es una amistad verdadera. A veces pienso en qué hubiera pasado si yo no hubiera estado allí ese día, si no hubiera prestado atención a la expresión de mi abuela. Probablemente ella seguiría sufriendo en silencio, soportando humillaciones, convencida de que no merecía nada mejor. Esa idea me hiela la sangre, pero al mismo tiempo me recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la vida de alguien si decidimos actuar. Mi abuela me dijo hace unos días algo que nunca olvidaré. Estábamos en la cocina preparando tamales para la posada navideña que organizaríamos en el departamento. Me tomó de las manos, me miró directamente a los ojos y me dijo que yo le había devuelto la dignidad que pensaba haber perdido para siempre. Me dijo que gracias a mí, había recordado que merecía respeto, amor y un lugar donde sentirse segura. Esas palabras me hicieron llorar porque entendí que el amor verdadero no se trata de grandes gestos. Se trata de estar presente cuando alguien te necesita. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros adultos mayores, suscríbete al canal y comparte este video. Hay muchas personas que necesitan escuchar que no están solas, que merecen dignidad sin importar su edad. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a quienes más las necesitan. La historia terminó bien para nosotras, pero sé que no siempre es así. Hay muchas personas mayores que sufren maltrato en silencio, que viven con miedo en casas que deberían ser refugios. Por eso decidí compartir nuestra historia, porque necesitamos hablar de esto. Necesitamos prestar atención a nuestros mayores, hacerles preguntas, asegurarnos de que están bien, y cuando descubramos que alguien está siendo maltratado, tenemos que actuar, sin importar qué tan incómodo sea. Hoy mi abuela está en la cocina preparando su mole para la comida familiar del domingo. Puedo escucharla tarareando una canción mientras trabaja, tranquila y feliz. Sé que nunca volverá a ser maltratada, nunca volverá a sentirse sola o sin valor, y yo me aseguraré de eso cada día de mi vida, porque eso es lo que hace la familia de verdad. Protege a los suyos, los cuida, los ama incondicionalmente, y mi abuela merece todo eso y más.